Buenas tardes, bienvenidos, alcalde, consejera, presidente, director general. Es un placer, la verdad, y una satisfacción. Algunas cosas se han dicho ya aquí, ¿no? De este encuentro, este acto de firma que pueda realizarse en el Ministerio de Cultura y Deporte, este convenio de colaboración de lo público y lo privado en un momento de crisis grave para nuestro país, derivada de una pandemia mundial, pero que ha tenido unos efectos económicos y sociales muy serios, que los sigue teniendo en España, en Europa, en el conjunto del planeta. El pasado 5 de mayo aprobamos en Consejo de Ministros un decreto de apoyo a la cultura específico. Seguramente una de sus medidas más relevantes sea esta aportación a CREA, en esa lógica que decía antes el presidente de Bankia de ir de lo general a lo particular. Estuvimos unas semanas siendo conscientes de que se trataba de una crisis total que afectaba a toda la economía española, desde el Gobierno tratando de tomar medidas que fueran transversales, que llegaran a todas las familias, sectores, personas, empresas, sin mucha distinción en esa red general necesaria que hacía falta. Pero también comprobamos que era fundamental dar un paso más y ir a la especificidad y singularmente en el tema de la cultura, en relación con la cultura, por sus características propias, por su fragilidad en muchos de los ámbitos culturales, que es histórica, que es endémica, que había que afrontar también ahí, pues era necesario ese decreto, un decreto que trata, por un lado, de paliar el daño causado, el golpe que sufre el sector cultural, los distintos sectores culturales, casi todos, por no decir todos, dependientes del público, por tanto, especialmente golpeados por una crisis que había que combatir encerrándonos en casa, ¿no? Es decir, lo que servía para conseguir ganarle la batalla al virus, al tiempo producía un efecto perverso en los ámbitos culturales porque suponía la paralización de la actividad, ¿no? Esos 20 millones de los que se ha hablado, que deben movilizar en torno a 780 millones de euros, y yo por eso quiero agradecer a Bankia el trabajo, el esfuerzo, la sensibilidad también, y a CREA esa capacidad que va a tener y que está teniendo ya de llegar donde no llega lo general muchas veces, ¿no? Decía también que, y lo decía el alcalde, que se puede analizar la cultura desde distintos ámbitos. Hay una dimensión que no hay que olvidar, y es lo que yo creo que aquí se pone más de manifiesto, que es la consideración de la cultura como industrias culturales. Más del 3% del Producto Interior Bruto, ustedes lo saben muy bien, si incluimos sobre todo los derechos de autor. Significa, por tanto, 700.000 personas trabajando en ese ámbito. Era necesario atender esa dimensión porque tenía fundamentalmente un carácter social, económico y social, ¿no? Y un Estado, una sociedad bien ordenada que se precie, pues no puede dejar a las personas atrás en situaciones de crisis. Pero la cultura, lo decía también el alcalde, tiene una dimensión casi, diríamos, axiológica o moral, ¿no? Vinculada a valores. Decían los clásicos de la Ilustración y antes del Renacimiento que las sociedades humanas se caracterizan en esa idea de dignidad humana porque el ser humano es el único animal capaz de crear belleza o de crear pensamiento, ¿no? Eso es la cultura, está en la condición humana. Lo hemos comprobado empíricamente en estas semanas, para los que pudieran tener dudas, la necesidad, la importancia de la cultura, ¿no? Por tanto, estamos atendiendo a familias, a personas, a empresas con esto, estamos ayudando a un sector fundamental de la economía española y estamos reforzando los valores y los elementos fundamentales de una sociedad bien ordenada, de la civilización en sentido amplio que bebe o que necesita de la cultura. No me alargo más, les agradezco mucho esto, me parece que es el colofón de un esfuerzo colectivo de las distintas administraciones, de la sociedad civil, de las empresas, de los bancos. Las crisis ponen a prueba a los pueblos, ¿no? Y me parece que este es el camino, ¿no? El camino tiene que ser el del entendimiento, todavía tenemos que salir, no podemos bajar la guardia, y me parece que esto que se ha producido hoy con esta firma simboliza el camino
adecuado, el camino del entendimiento, de la colaboración, de la solidaridad con los que sufren más y también el de la lealtad institucional. Y por eso yo quiero agradecer de nuevo, presidente, alcalde, consejera, director general, presidente, la presencia de todos ustedes. Aquí hay una buena representación del Ministerio de Cultura y Deporte y estamos muy satisfechos y muy contentos de esta firma que se ha producido. Muchas gracias a todos por su presencia.